El Señor nos permite estar aquí con ustedes para compartir, como continuamente decimos, compartir sus enseñanzas, esas que se encuentran en su palabra, esa palabra que trae a nuestras vidas entendimiento, conocimiento, sabiduría, discernimiento. Cosas que nos hacen falta siempre, pero entiendo que en este tiempo necesitamos ir a buscar en Dios cada una de estas cualidades. Necesitamos aprender a ver según Dios, de manera que cuando tomemos decisiones, no lo hagamos simplemente partiendo de nuestra propia sabiduría o entendimiento, que a veces no es tanta sabiduría como Dios dice, sino que hemos formado creencias, cosmovisiones, actitudes que nos llevan a fracasos. Y hoy queremos hablar, este tema es un tema que tiene mucha vigencia y lo van a ver mientras lo desarrollamos. Vamos a ver la vida de 3 mujeres en 3 circunstancias específicas y 3 nombres que ellas dieron a sus hijos partiendo de eso que les estaba ocurriendo. Continuamente, y si ustedes son asiduas a este programa, continuamente estamos diciendo que es necesario que nosotros busquemos en la palabra de Dios cosas que nos den directrices, que nos ayuden en este tiempo a entender no solo lo que está pasando, sino a prever, a ser personas, mujeres preventivas, que podamos evitar situaciones. Y de eso se trata hoy. Hay para partir ya del tema, hay una sensación, actitud, una expectativa que tienen los padres antes de que sus hijos nazcan. Hay un deseo de preparar todo lo que sea necesario para ese bebé, ese bebé. Y una de las cosas que emocionan a los padres es buscar el nombre. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué nombre vamos a ponerle? Y viene una lista de parte y parte, y hasta los abuelos y hasta los amigos dicen algo. Pero realmente es necesario que comprendamos parte de lo que Dios nos dice, que todo empieza, no porque los padres van a ser padres, sino por algo que Él escribió en el ser humano. Cuando Dios hizo a Adán, el primer hombre, la palabra Adán significa hombre, humanidad, ese nombre fue dado por Dios. Es Dios el creador de los nombres, y como nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos dio la capacidad, Él puso en nosotros la capacidad de expresar nombres. Un nombre identifica a la persona o a la cosa con lo que es o lo que va a ser. Siempre un nombre tiene esas connotaciones. Con el tiempo hemos perdido la capacidad de poner nombres que implique quizás cualidades buenas, que pueda con el tiempo y en la forma en que los padres educan, enseñar al niño que ese nombre que tiene es un nombre bueno, calificado, que va a traer a su vida estímulos, motivaciones que son buenas. No siempre es así, pero cuando Dios hizo al ser humano lo hizo de esa manera. En Génesis 5, capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. E inmediatamente el versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Es decir, hombre y mujer son creación de Dios, y en sentido amplio es hombre o mujer, es decir, humanidad. Pero dice la palabra que cuando Dios llevó al hombre todos los animales que había creado para que le pusieran nombres, dice la palabra que Adán asumió esa tarea. Y hay una frase en la palabra, cuando termina de decir que él lo hizo, dice, y los nombres que él puso son hasta el día de hoy. Es decir, este hombre observó, este hombre estuvo mirando cualidades, características, destrezas, y fue poniendo nombres. Eso no fue una tarea, por supuesto, de un día, pero Dios nos enseña eso. Pero cuando Dios hace a la mujer, crea a la mujer y se la lleva a Adán, de él sale una declaración muy interesante, porque dice, cuando Dios la creó, Él al recibirla declaró, esta es ahora, reconoció que era un ser humano como Él, pero no exactamente como Él, era diferente, y dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer,
porque del hombre fue tomada. Así que este hombre pone nombre a un ser humano similar a él. Los nombres es una facultad, poder nominar es una facultad altamente, se le llama facultades superiores, le llama el ser humano así, que Dios nos dio, porque estamos haciendo algo que Él nos dio. Así que cuando el ser humano da un nombre a alguien, debe recordar que esa facultad debe ser bien llevada, bien tomada. Y vamos a ver ahora los comentarios de una psicóloga, ella se llama Sara Tarrés, y escribió un artículo, y este es el nombre del artículo. El nombre de los niños influye en su personalidad, y hace una pregunta, ¿sí o no? A través de su artículo ella va a ir destacando por qué entiende que es así, además de estudios que menciona, por qué hay motivos que van a permitir que los padres, entendiendo esto, puedan poner nombres a sus hijos que los enriquezcan, no que empobrezca su autoestima, su identidad, porque son nombres que van a exponerlos a burlas, a que los demás los ridiculicen. Y sabemos, porque casi todos hemos ido a la escuela, que cuando estamos en la escuela o en el colegio, alguien tiene un nombre extraño, nos suena extraño, y entonces se ríen de él o de ella. Algo que choca, algo que provoca risa. Ella está hablando justamente de que ese es uno de los elementos que va a tocar, va a impactar el desarrollo de la autoestima y del autoconcepto que la persona debe tener. Identidad, no recuerde, no lo olvide. Nombre es una palabra que va a identificarnos, que nos va a hablar de nosotros, que cada vez que lo oigamos, en la medida en que crezcamos, no nos quedamos insensibles, sino que tenemos una respuesta, hacemos caso, nos volteamos, respondemos, aquí estoy, porque sabemos que ese es nuestro nombre, nos identifica con nosotros mismos. Ella menciona 5, solo voy a mencionar otros 2, además de este. El nombre que trae un sonido extraño a los que los rodean es el primero. Y los otros son, ella dice, que hay nombres que generan expectativas. Los padres ponen un nombre porque tienen unas expectativas. Tiene que ver con, dice ella, admiraciones que hemos desarrollado en la vida por alguien, y entonces honramos, entre comillas, a los hijos. A veces es una honra genuina, pero muchas veces esos nombres que son puestos a los hijos van a ir provocando, por comentarios de los padres, unas expectativas de que sea de tal o cual forma, que se parezca, tenga un parecido a esa persona a quien se está honrando. O que simplemente, mire, hay muchas mujeres que han puesto a sus hijos los nombres de las artistas de sus mejores telenovelas. No conocen a esa persona, pero le pusieron eso. Quieren que su hija o su hijo se parezca a esa persona. Es de eso que ella está hablando. Y dice que eso impacta a los hijos porque se le va a ir poniendo unas cargas de manera consciente o inconsciente de parte de los padres de que ese niño o esa niña sean como ese ser humano. Dice ella que también a veces ponen los nombres de ellos mismos. Los padres ponen sus nombres en sus hijos o que ponen el nombre de algún pariente, alguien que ya no está en el mundo, que falleció, y quieren que ese niño se parezca o esa niña se parezca a ellos. Todas estas cosas, y leo exactamente lo que ella dice, como describe esto, dice, esto va a provocar un efecto negativo porque se depositan en este nuevo ser, es decir, ese niño, expectativas y sueños no realizados. Si es que ellos quieren que el niño sea así, quizás el niño no va a ser así. Y eso va a impactarlo, porque no llena expectativas y los padres no se van a sentir totalmente felices de que su hijo no sea como ellos esperaron. El otro motivo que voy a mencionar es que pudiera afectar al niño por causa de su nombre, es algo que se llama la profecía de autocumplimiento. ¿A qué se refiere ella con eso? A que una persona puede decir, los que en el mundo se llaman Enrique, Pedro, etcétera,
son todos así. Y como son todos así, yo quiero que tú seas también, y ponen ese nombre. Yo puse un ejemplo pensando en esto. Bueno, la gente piensa que los Pepitos siempre son muy extraños, que dicen, hacen cosas extrañas, que se extralimitan. Si ese papá o esa mamá le gusta ese nombre y se lo pone a su hijo, va a celebrar cada vez que su hijo se extralimite. No lo va a educar, no lo va a conducir adecuadamente, sino que porque el niño está haciendo así, lo celebran. Muchos niños han sido educados de esa manera y han llegado a ser hombres o mujeres que porque fueron celebradas sus acciones, porque a los padres ese nombre los conectaba con esta o cualquier cualidad, esos niños terminan siendo un problema para la sociedad, no solo para ellos. Por lo tanto, el hecho de hacer caso a los nombres es sumamente importante. Es necesario que nos demos cuenta que no podemos simplemente poner un nombre porque nos guste, sino un nombre que tenga sentido y se aplique, pueda ser aplicado a la vida del niño para bien. En la palabra de Dios hay ejemplos y vamos a hablar de eso ahora, porque mientras el niño esté escuchando que se llama de tal forma y ese nombre sea un sello que no lo va a bendecir, ese niño crecerá pareciéndose a esa proclamación continua que ha estado escuchando durante toda su vida. Hacemos una pausa y regresamos con algo sumamente importante. Ahora venimos. Aleluya. Alabad al Señor en su santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle por sus hechos portentosos. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta. Alabadle con arpa y lira. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con címbalos sonoros. Alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Bendiciones, mis hermanas. Estamos aquí compartiendo un poquito, como veíamos, sobre los nombres. La psicóloga que Orfa compartió ahorita, la psicóloga Tarrés, hablaba sobre la influencia que un nombre puede tener sobre el carácter, la personalidad de una persona. Y justamente en la Biblia Dios nos muestra algunos ejemplos de nombres que podemos ver cómo influyen para bien o para mal. En este caso vamos a hablar un poquito de Nabal, que podemos encontrar en 1 Samuel 25:25, cómo la esposa de Nabal, Abigail, le rogaba al rey David en ese incidente, hablándole sobre el carácter del esposo. Y les voy a leer. Dice que ella le dijo: ruego a mi señor que no haga caso de este hombre indigno, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Así como decía Abigail, ciertamente el nombre Nabal quiere decir necio o insensato. Hijo de Belial también. Hijo de Belial. Que era un dios. Satanás. De la oscuridad, ok. O sea, es lo más importante, como le pusieron ese nombre. Y no solamente es la esposa que se está refiriendo él así, se ve que su carácter no solamente en su casa, sino sus siervos también testifican que era un hombre duro y necio. Ahí mismo en ese capítulo podemos leer cómo se refiere el siervo de él. Dice en 1 Samuel 25:17, leemos que dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Así que podemos ver
que tal cual ese hombre fue nombrado, así fue su carácter. O sea, hubo una influencia, por decirlo como una maldición. Ahorita tú decías que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los bendijo y los nombró. Aquí podemos usar un nombre tanto para bendecir o maldecir, ¿verdad? Y él así fue, como vemos también en muchos otros ejemplos, que actúan conforme a ese nombre. Así es. Y en otros ejemplos también vemos y veremos que uno puede romper también con nombres que no queremos que nuestros hijos o nosotros seamos así. Así es. Y pensando en ese caso de Nabal, uno se puede preguntar si en este tiempo también la gente pone nombres que puedan ser extraños. Y podemos tomar el ejemplo de los hijos de Elon Musk, por lo menos de 3 hijos de él. En CNN salió en septiembre del 2023 un artículo en donde menciona los nombres de sus 3 últimos hijos. Y por ejemplo, el nombre de uno de ellos es XAEA12. Casi nada. Suena tan raro, uno no sabe ni siquiera cómo lo va a decir, ¿verdad? Y cuando uno ahí mismo busca el significado del nombre, por ejemplo, ¿verdad? X significa la variable desconocida, AE es como una abreviatura de inteligencia artificial y A12 es el precursor del avión favorito de él, que significa velocidad, pero sin violencia. O sea, le ponen un nombre tan extraño hasta para pronunciarlo y con un significado detrás tan particular que realmente uno se pregunta cómo se sentirá ese niño. Si uno parte de lo que Orfa hablaba al principio en la introducción, o cómo se sentirá ese niño en la escuela, o cómo lo van a llamar en la escuela, o cómo eso va a afectar su personalidad. Bueno, y si tú escuchas el nombre de su segunda hija, bueno, yo encuentro que va incrementando el asunto, porque dice aquí que en marzo del 2022, Musk y Grimes dieron la bienvenida a su hija menor en ese momento, ¿verdad? Que le pusieron Exa Dark Sideral. Entonces, Dark es de oscuridad y Exa es un prefijo del número 6 y, o sea, significa eso. Entonces, la verdad es que hay que ser tan cuidadoso, ¿verdad? Con todo lo que uno decreta sobre los hijos y definitivamente no sé qué puede pasar por la mente cuando uno le pone un nombre así a un hijo. Orfa. No es solo, el problema está en que si miramos lo que ellos dicen que significa, por lo menos el primero, ellos están hablando de lo que a ellos les gusta y tienen valor, lo que ellos prefieren. O sea, se parte siempre de que el papá y la mamá van a poner nombres que para ellos son importantes. Para él lo importante es la X, la variable desconocida. O sea, tú le estás diciendo a un hijo, yo no sé quién tú eres. ¿Entiendes? A mí me encantó. Matemáticamente hablando está muy bonito, pero en lo que es el toque personal, la individualidad de la persona, el autoaprecio que va a tener esa persona, es simplemente soy para mis padres números. Entonces eso es sumamente importante, porque en este mundo se toma en cuenta la inteligencia que tiene una persona. Este hombre es famosísimo, este hombre es riquísimo, este hombre ha logrado muchísimas cosas y le está poniendo a su nombre a sus hijos. Y Orfa, a mí me llamó mucho la atención del primer segmento en el cual tú hablabas y tú decías, tenemos que darnos cuenta de que los nombres le dan identidad. Es tu identidad. O sea, cuando uno tiene que presentar un documento y te piden la cédula, es para saber tu nombre. Correcto. Yo creo que también en lo espiritual lo veo como los padres tienen autoridad sobre sus hijos, entonces hay como una legalidad espiritual que de verdad los marca. O sea, en el mundo espiritual yo creo que tanto la parte de oscuridad como de luz escucha lo que los padres le dicen y es como que, bueno, incluso el enemigo pudiera reclamarle al Señor. Claro, se lo está entregando. Como que mira, su propio papá, su propia autoridad espiritual le está diciendo eso. El enemigo utiliza muchas veces esas cosas para molestar a la persona.
porque como le fue nombrado, como le fue dado nombre, entonces el significado que tiene ese nombre, si es oscuridad, como tú comentas el nombre de este niño, el enemigo molesta. Mira en esa misma línea, cuando decíamos que la psicóloga habló de nombres que levantan una profecía, porque fueron tomados pensando en alguien que fue de X o de tal manera y tiene importancia para esa persona. Imagínate que esa persona estuviera envuelta en cuestiones oscuras, o que esa persona fuera alguien que hizo, se destacó en la vida o fue una de sus fases, hacer trampas, que fue conocido porque no siempre fue una persona íntegra. ¿Qué es lo que pasa con ese muchacho? Eso es lo que viene. El enemigo pasa factura por esa parte. Sí. Y va a inducir a que esa persona repita esa, entre comillas, profecía, declaración que hicieron sus padres de que queremos que se llame de tal forma para honrar la memoria de tal persona. Sí. O sea, hay que entender que es real. Dios lo dice claramente. Ahí está el bien y ahí está el mal. Tú tienes que elegir lo que tú quieres. Le vas a poner a tu hijo un sello de esa manera. Y que mucha gente puede ignorarlo, y no por tú ignorar el significado de tu nombre no quiere decir que tú estás exento, es la palabra que estaba pensando, o sea, exento. Como estábamos hablando de lo que tú decías, Cindy, mira Nabal, dijo hijo de Belial. Claro que Belial tiene autoridad si se le llama a su hijo sobre una persona así. Claro. O sea, que nosotros debemos... Padres entregando al mal a sus hijos. O cuando una mamá o un papá profieren sobre sus hijos, tú eres hijo de él. Sí, exactamente. Lo entregan. Están trayendo maldición a sus hijos, porque el vocabulario, el lenguaje despectivo, menospreciativo, tiene un costo. Sí. Así es. Y siguiendo con los hijos de Elon Musk, que los estamos mencionando, el tercer hijo de él y su expareja, porque dice el reporte que ya no están juntos, es el nuevo descendiente, se llama Tau Techno Mechanicus. O sea que ese nombre lo que significa es lo que prevalece en el pensamiento de Elon Musk es la tecnología. Entonces lo reflejó en el nombre de su hijo menor, que es impresionante. O sea, todo lo que tiene que ver con tecnología, él lo ha manifestado en el nombre que le dio a esta criatura. Así es. Parece el nombre hasta de un robot. Tau Techno Mechanicus. En eso es que él se ha hecho grande. En eso es que se ha hecho grande. Entonces le está dando importancia a lo que... Está poniendo en sus hijos lo que para él es importante. Y nombre de obras, o sea, de sus talentos. O sea, no tiene nada que ver tu hijo con lo que tú haces. O sea, también lo que él valora al final. Lo que veo mucho cuando hablamos de la identidad es, miren cómo nosotros nada más estamos hablando de los hijos y el ambiente de confusión que se genera, ni siquiera lo podemos mencionar. O sea, imagínate que esa sea tu identidad. La confusión que te trae a ti. O sea, y tener que explicar ese nombre cada vez que le pregunten. ¿Qué significa eso? ¿O qué? Realmente es algo serio. Sí, lo es. Así es. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa para regresar, pero estamos viendo que la pregunta que hiciste hace un rato, Nicauris, de solo se daba en la antigüedad que las personas usaran nombres extraños. No, aquí en este tiempo. Muy actualizados estamos. Así es. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Bien, y seguimos con el programa de hoy. Estamos hablando de cómo los nombres que le ponen los padres a los hijos realmente
tiene un impacto en ellos. Y hemos visto, vimos el ejemplo de Elon Musk, de los nombres que le puso a sus 3 hijos. Y también queremos ver 3 madres en 3 situaciones diferentes en la palabra, que le pusieron nombres bien dramáticos a sus hijos. Y bueno, podemos empezar con Raquel, que vemos que en Génesis 35, en el versículo 18, dice que aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, y es porque ella estaba en labor de parto, y justamente en ese momento ella estaba viendo de que realmente iba a morir, y aunque la sierva, la partera que le estaba sacando su hijo, le dijo no temas y todo, ella ya sabía que ella se iba a morir, y en todo ese malestar, ella le pone su nombre a su hijo Benoni, que dice que es hijo de mi tristeza. Habla también de su alma, de cómo estaba en ese momento, pero sobre todo de lo que ella estaba pasando en ese momento en particular. Pero también me llama la atención cómo a veces los padres pueden ser hasta tan egoístas, porque es algo que está pasando él o ella en ese momento, y cómo le pone ese nombre como para marcarlo a él. Pero increíble cómo su padre, dice, más su padre, me encanta cómo hace, cómo ponen esa palabra, más su padre, como el Señor subraya esa palabra, más su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi derecha. O sea, él automáticamente se dio cuenta y dijo, no, es que él no se puede llamar así. Porque quizás porque él mismo sabe o entendió lo malo que era tener un nombre con un significado tan impactante para mal, porque su nombre era Jacob, que significaba engañador. Y él engañó y también fue muy engañado. Sufrió mucho por eso. Ajá. O sea que yo creo que él dijo, no, espérate. Él no se puede llamar así, le cambió su nombre y realmente Benjamín vemos que fue un hijo que Jacob lo amó profundamente, que muy cercano, que le brindaba mucho apoyo en lo emocional y sobre todo después de que José no estuvo. O sea que realmente gracias a Dios que él pudo ser guiado por el Señor en ese momento. Es interesante añadir a eso, Elisa, que Raquel había tenido muchos problemas para dar a luz. El primero, que fue José, fue un hijo anhelado por él, Jacob, y por ella. Pero en este momento, después de mucho tiempo, Dios permite que vuelva a quedar embarazada. Y en ese momento, la labor de parto fue muy fuerte, como tú mencionaste, y llegó esa situación. Lo que marca la frase de Raquel, que es hijo de mi tristeza, habla mucho de su vida. Es decir, ella pone en ese momento parte de su propia experiencia, de que había sido una mujer que amaba mucho a su esposo, pero fue engañada, había tenido muchas tristezas, ahora tiene después de esperarlo y sabe que va a morir. Entonces, está muy, muy, muy cerca su dolor a ese hijo. El padre, que conoce lo que pasó, ¿verdad?, inmediatamente dice, como tú lo señalaste, no, hijo de mi tristeza no, hijo de mi mano derecha, ese va a ser mi bastoncito, va a estar cerca de mí. Yo creo que tú te acuerdas algo de eso, ¿verdad? Nos reímos un poquito tú y yo, que sabemos más de esa historia que te toca a ti, pero realmente es ver a una mujer que sabe que va a morir, pero está diciendo, te he esperado y ahora viene esto. O sea, se va con ese dolor. Por eso pone a su hijo ese nombre. Hablando del tema, 3 madres, 3 circunstancias, 3 nombres, nos damos cuenta como lo que pasa en nuestro interior siempre en un momento específico puede ser lo que marque la vida de los hijos. Eso es muy importante. Eso te iba a decir, porque era un hijo anhelado. Incluso cuando ella tiene a José, ella lo que le pide al Señor y lo que quiere decir José es, añádame Jehová otro hijo. O sea, ella anhelaba ese hijo. Pero como eso es lo que me marca a mí, esa enseñanza de que nosotros podemos anhelar y orarle al Señor por algo, pero en las circunstancias que estamos viviendo,
como lo vemos aquí. Cómo eso puede marcar al momento de recibir la bendición o esa respuesta. O sea, incluso cuando ella recibe el primer hijo, le pone ya yo quiero otro. O sea, había anhelado eso mucho. O sea, antes de agradecer ya pide otro, y cuando llega el otro se está muriendo, y entonces, o sea, cómo eso nos debe enseñar que las circunstancias por las que vivimos tenemos que someterlo todo al Señor. Yo pensando en este nombre de este niño, porque me da ternura, y no quisiera pasar al próximo ejemplo sin hacer esta anotación, porque me da mucha ternura el nombre de Benjamín. Yo no sé, mi mamá siempre le dice al más chiquito de mi casa, mi Benjamín, que no se llama Benjamín, porque hay como un sentimiento de que este es el más chiquito, este es el que en mi vejez va a estar ahí a mi lado, el bastoncito, a mi derecha, el bastoncito. Su bastón. Y eso, y tiene un significado tan hermoso, y me encanta esa historia, ver como la madre tal vez decretó algo, pero el padre de una vez corrige, Orfa, y le da un propósito hermoso, y cambia la vida de ese niño. Sin duda. Mucha gente dice mi Benjamín al más pequeño. Yo lo sé, pues yo tengo mi Benjaminita. Y es verdad, siempre los más chiquitos están pegaditos ahí uno. Y son muy cercanos a los padres, porque los grandes se van yendo. Una gran enseñanza que nos dejó Jacob. Sin duda. Pero incluso cómo rompe lo que puede venir de maldición. Exacto. O sea, uno rompe y tiene con autoridad. Es muy importante que los padres, tanto ella como él, los padres, ¿verdad? Puedan decir, eso no conviene, eso puede traerle al niño problemas después, y puedan tener esa capacidad de cambiar, porque fue muy rápido. Eso fue Dios que le dijo, ponle Benjamín. O sea, fue inmediato, dijo, no, eso no, esto. Pero incluso el nombre Benjamín también cumplió el sentido que lo que significa, que fue su acompañante, su soporte, su bastón. Sin duda, lo llevó a hacer. Y lo llevó, exacto. Bueno, el próximo nombre que tenemos, que es también un nombre que la madre le pone en un momento de dolor a su hijo, viene bajo una historia en la que el pueblo de Israel está en guerra y con los filisteos, y los filisteos le quitan el arca al pueblo de Israel. Y en ese momento los hijos de Elí eran los que estaban cargando el arca, eran los hijos del sacerdote, Ofni y Fines, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando le quitan el arca, ellos mueren. Cuando le llevan la noticia a Elí, pues Elí también muere del dolor, o muere. Y cuando van a decirle a la madre que está en labor de parto, pues también de la impresión, ya dando a luz, muere. Y aunque le dicen, estás dando a luz un varón, ella le pone este nombre que es Icabod. Así es, Zaida. Es impresionante como otra vez la circunstancia, lo que está aconteciendo. O sea, un día de tragedia nacional, porque como tú dices, el arca, pierden el arca, se va, es traspasada a los filisteos. Y el arca, para los que no saben, el arca significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. O sea, la gloria de Dios habitando en medio de Israel. Representaban. Eso es lo que representaba el arca. Entonces, le pone el nombre Icabod. Icabod significa sin gloria, o el traspaso de la gloria. Y es increíble cómo la experiencia marca a ese niño. Y yo me quedé pensando, como estábamos hablando ahorita, no solamente eso, sino es recordado todavía al día de hoy por lo que pasó en esa familia, porque realmente la brecha la abrió su padre, Finés, y su hermano. O sea, esa maldición entró por ahí porque eran blasfemos, eran irreverentes y no menospreciaron realmente el llamado del Señor. Y ciertamente el Señor no puede, la presencia de Dios no puede estar donde hay pecado, y realmente no estuvo ahí la gloria de Dios. Ellos traspasó la gloria de esa familia, y hasta el día de hoy son recordados así. Lo que pasó ahí, ese hecho. Así es. Y evidentemente la mamá, al enterarse de todo lo que pasó y saber que el arca estaba siendo capturada por los filisteos en ese momento, yo pensaba en esa explicación que Orfa daba ahorita también,
de cómo estaba su corazón en ese momento, ¿verdad? Que ella terminó poniéndole a su hijo el nombre de lo que ella sabía que exactamente. Israel se quedó sin la presencia de Dios, fue lo que ella pensó. Ni siquiera perdí a mi esposo o voy a perder mi vida. Ella pensó, Israel se quedó sin gloria. Sin gloria. Así es. Pero tenemos que hacer pausa de nuevo para entonces entrar al otro ejemplo. Ahora regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Y continuando con el tercer de los ejemplos, vemos aquí en Primera Crónicas 4, 9 y 10, lo voy a leer, hablando de otro nombre, de Jabes en este caso, y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal, para que no me causara dolor, y Dios le concedió lo que le pidió. Entonces aquí vemos cómo, de nuevo, hay una madre, no tenemos el nombre de la madre, que nombra a su hijo con un nombre que significa dolor. Pero este joven, con la decisión que tomó de clamar a Dios, revirtió la autoridad que su nombre tenía sobre él. Esa autoridad de dolor, esa autoridad de tristeza, de cosas negativas que podía estar viviendo en un momento determinado de su vida. El clamar a Dios provocó que el Señor le concediera eso que le había pedido, que era quitar ese dolor que él había atravesado. Entonces aquí vemos cómo podemos, cuando ya tenemos nombre, que nuestros padres nos dieron, ver lo que significa eso, porque todo esto es espiritual, y poder clamar al Señor para que el Señor deshaga lo que ese nombre significa sobre nuestra vida. Así es. No, y me encanta como... Ay, dale, adelante, Nica. Que Jabes, cuando ora, nosotros vemos que él hace 4 peticiones particulares, ¿verdad? Y la primera era, oh, si en verdad me bendijeras. Y después le dice, y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo. Y después dice, y me guardaras del mal para que no me cause dolor. Al final, o sea, la bendición que él le estaba pidiendo al Señor era que este dolor ya no siga, que esta situación de dolor que permanece conmigo no esté. Entonces, vemos que efectivamente el Señor le responde y le concede su petición. Así que era lo que tú decías, Cindy, ¿verdad? Que una persona, si se da cuenta del efecto que puede tener su nombre o cualquier otra cosa, a veces no necesariamente el nombre, pero a lo mejor un papá le llama a un hijo siempre de la misma manera o algo así, poder orar y pedirle al Señor, mira, a mí toda la vida me han dicho que yo soy lento y de verdad yo soy lento, pero tú puedes hacerme más diestro. Así es. Y el Señor puede escuchar la oración y hacer la persona conforme Él quiera, ¿verdad? Qué bello. Sí. Bueno, no, que me llama la atención que en este capítulo entero se llama Descendientes de Judá. Y literalmente vemos como dice, fulanito, hijo de fulanito, y engendró a fulanito. O sea, todo el capítulo es así.
Y donde simplemente cambia o se hace como un paréntesis es con Jabes. Así es. O sea, se habla de él, porque de los demás simplemente este es hijo de este y este y este, y de repente sale Jabes. O sea, como realmente él se dice que fue ilustre entre sus hermanos, o sea, sobresalió. Correcto. Porque realmente, o sea, él tomó una decisión diferente de invocar al Señor, dice, invocó al Señor de Israel. Y me impresiona cómo realmente esa decisión puede realmente hacerte sobresalir. Así es. Y cambiar tu situación para bien. O sea, realmente el Señor dice que le otorgó lo que él pidió, fue bendecido por el Señor. Es que verdaderamente cuando decidimos clamar al Señor, invocar al Señor, sobresalimos. Sobresalimos delante de sus ojos, el Señor escucha, el Señor se inclina, y es una decisión sabia e ilustre. Como dice Jabes. Y para mí es muy importante porque él tiene ese bloque, lo que constituye su petición, su oración. Es como él resalta a Dios. Yo creo que no lo pasemos de largo eso. Es una persona que ha sufrido, porque lo describe como me libra del mal y me libra del mal para que no me dañe. Él había sido dañado. Ay, sí. Él había pasado por circunstancias que la palabra de Dios no las describe, pero él sí sabe que ha pasado por malos momentos. Ahora, él está acudiendo a Dios. Él acude a Dios, primer elemento. Y le dice, si me dieras bendición, sabe que Dios bendice. Sí. Y esta bendición, él dice, ensancha mi territorio, es decir, haz que las cosas para mí, no es solo un territorio físico, haz que la forma en que vivo, donde me desenvuelvo, cómo ocurren las cosas, tú las amplíes, que yo no viva en una situación estrecha todo el tiempo, que no tenga una aflicción continua. Sabe que Dios puede resolver ese problema y dice, y me librarás del mal. Él sabe. ¿Qué fue lo que Cristo nos enseñó en la oración? Esa fue una de las cosas. Líbrame del mal. Cuando ora al Padre que va a salir de la tierra, dice, líbralos del mal. Eso es una realidad. Ahora, Él está diciendo, yo sí he vivido, yo sé lo que es eso. El mal me ha perseguido por ese nombre que yo tengo. Pero tú puedes cambiar. Y eso nos está hablando de todo lo que nosotros tenemos que entender que Dios hace. El punto aquí es lo que Dios hace. Ese hombre que tomó esa decisión cambió su vida. Fue el más ilustre entre sus hermanos. Y son muchos, el que quiera leer el capítulo se va a dar cuenta que era mucha gente, muchos descendientes. Pero el Señor lo cambió su lamento en danza, como decía David. Realmente Jabes nos dio la clave de qué debemos hacer. O sea, orar, pedir, ir a los pies del Señor, y Él le cambió su lamento en baile, como tú dices. Él fue a quien le podía cambiar su nombre. Claro. Y pide bendición, porque muchas veces pedimos específicamente, como que le pedimos a Dios qué es lo que queremos. Me gusta que Él no le dice, cámbiame el nombre, sino bendíceme, como Jacob. Jacob dice, bendíceme. Y eso es bello, porque muchos quizás estén pensando, ay, me tengo que cambiar el nombre. Ese no es el punto. No. Ese no es el punto, es pedirle la bendición a Dios. Y Él nos ha dado nombre. Así es. Lo que ocurre en ese aspecto también es que una persona que no sabe quién es Dios, no entiende que las cosas diarias que le pasen tenga que estársela diciendo a Dios. O tenía fe y ya no tiene. O piensa su razonamiento, yo puedo resolver. Aquí hay una situación, hay un problema. Yo entiendo que una de las cosas que nos hace mucho daño en la vida es no aceptar que tenemos un problema. Si nosotros no reconocemos nuestro problema, no vamos a buscar en la fuente correcta quién nos lo puede quitar o aliviar o ayudarnos a seguir adelante. Este hombre reconoce que él tiene un problema y él no lo sabe resolver. Y le dice a Dios, quita el mal, el daño que me produce esto. Es un hombre que está confesando, yo tengo problemas, yo tengo un nombre que me aflige, que me trae dolor. Y lo que le está pidiendo al Señor es, desactiva el poder que tiene esto en contra de mí. Así es. Que tantos infortunios y calamidades y situaciones complejas no me toquen.
Tú puedes hacerlo. Entonces, como tú dijiste, este hombre nos da claves. Así es. Queremos que las cosas que reducen nuestras vidas a una aflicción continua, a un lamento continuo, a un no ver que hay luz en medio de tanta oscuridad que nos rodea. Esta es la clave. Vamos a ir al Señor Así es. para que Él, que lo puede hacer, revierta ese efecto. Porque se siguió llamando Jabes. Correcto. Pero ya el dolor no lo tocaba, ya el malestar no estaba en él. Dios había respondido. Porque ¿qué dice allí? Dice, le otorgó Dios lo que le pidió. Así es. Ahí está la clave, ese es el sello. Claro. Le otorgó Dios lo que le pidió. Y el Señor dice, pídeme, y yo te Así voy a es. responder. Así es. Así es. Y habla que fue ilustre, o sea, delante de los ojos de los hombres también. Se destacó. Así es. O sea, que su nombre, en este caso, Dios le dio un nuevo significado. Así Es como tú dices. Y Orfa, tú quizá puedes tú también abundar un poquito acerca del hecho de algo que hablábamos hace un momento. Quizá alguien podría estar pensando que qué tan importante es el nombre, a pesar de todo lo que hemos hablado. Sin embargo, el mismo Dios nos enseña en su palabra que Él sí le da importancia a los nombres. Porque Él mandó a poner nombres, incluyendo el de Jesús. Él dijo, y le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, no sé si tú quisieras compartir un poco más para que... Eso es, cada vez que nosotros decimos Jesús, estamos diciendo, tú salvas el pueblo de tu pecado. Ese es el nombre de Jesús. Él salvará al pueblo de su pecado. Entonces tiene poder, el nombre tiene poder, nos lo está diciendo Dios. Por eso empezamos la introducción con Dios nos creó y nos dio la facultad de poder identificarnos y que ese nombre tenga cualidades. Él se lo dio, puso a Adán. No fue Dios que le puso a Eva el nombre, fue Adán que le puso el nombre. Cuando se rompió la relación. Tú eres madre de los vivientes, eso es lo que tú significas para mí. Tú eres mamá de mis hijos. ¿Cuántos hombres no dicen eso? Así En un momento de rompimiento. Dios le puso el mismo nombre, Ish, Isha, varón, hembra, pero Él le cambió el nombre. O sea, nosotros podemos poner nombres que sí traigan bendición y nombres que no van a traer bendición. Correcto. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con eso. Y Bueno, perdón. ¿sí vas a decir? Yo iba a decir también que lo podemos tomar para bien. Si tengo un nombre, como hablábamos ahorita, con unos zapatos grandes que llenar, yo puedo pedirle al Señor, o sea, capacítame para vivir conforme al nombre que me has dado, que me has puesto a mí. Así es. No seguir diciendo, que eso es demasiado para mí. Clamemos al Señor. Él le dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Así es. Entonces, démosle gracias porque podemos venir a Él y saber que aun cuando nos llamemos Jabes o cuando la vida nos dé mucho mal, como decía Jabes, el Señor puede cambiar eso y hacerlo diferente. Él quiere hacer de ti una mujer, un hombre ilustre. Eso es lo que Dios quiere hacer. Una persona bella para Él, que cumpla esa persona ese propósito de Dios para su vida. Y te invitamos a que lo aceptes, a que reconozcas a Jesucristo. Él es que puede cambiar nuestras vidas de como somos y estamos a ser las personas que Él quiere. Dios te bendiga. Seguimos en contacto.